Damas y caballeros, el escenario en Irán está empezando a calentarse todavía más. Y es que ante la prórroga del gobierno estadounidense, que nadie entiende a qué rayos se refiere porque nadie le pidió nada, Irán ha salido al frente a decir que ellos, por si acaso, están preparados, pero están preparados para algo preocupante. ¿Saben para qué? Escuchen esto, ¿eh? Estamos preparando campamentos para prisioneros de guerra del ejército enemigo. Efectivamente, el ejército de Irán está llevando todo esto a un escenario mucho más grande, una estrategia mucho más pensada y mucho más trabajada. Tal cual como lo han escuchado, el portavoz militar iraní ha comentado que están preparando campamentos para prisioneros de guerra del ejército enemigo. Los estadounidenses deben aceptar la realidad. Terminó aseverando el señor Ebrahim Solfgaray que, bueno, ha sido mucho más claro con todo esto, ¿no? Esto lo ha dicho el portavoz del Comando Central de Qatam al-Anbiya de Irán, el señor Ebrahim, quien ha anunciado que la nación persa ya está organizando campamentos para tener prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas tanto de Estados Unidos como de Israel. O sea, ya hasta les están preparando el sitio donde los van a recibir. Preparamos campamentos para prisioneros de guerra del ejército enemigo, escribió en sus redes sociales, y que en otra publicación lanzó un llamamiento a Washington diciendo que los estadounidenses deben aceptar la realidad y no dejarse manipular por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, más de lo que ya lo han hecho. Previamente, el propio Solgari había denunciado y difundido pues otra advertencia, ¿no?, en sus cuentas, en sus redes sociales, contra los enemigos de la nación persa. En cuanto se detecte cualquier amenaza inminente contra Irán, se lanzará la mayor lluvia de misiles de la historia. Sí, con este discurso, con estas palabras, el gobierno de Irán no está buscando pues una negociación, ni buscar de manera activa rendirse, ni pedir ayuda, como intentan vender algunos, ¿no? Muchos están diciendo, no, lo que pasa es que el gobierno de Irán son los que han pedido la tregua, el alto al fuego, porque no pueden con su vida y bla, bla, bla. Esto no es cierto. Así que tras más de un mes de hostilidades entre ambos países, Estados Unidos e Irán en realidad, no cuenta Israel, porque el que vendió todo esto como un alto al fuego y que todo va a estar bien y tal, fue precisamente el gobierno estadounidense, fue Trump, que se supone, por si acaso, bueno, a pesar del tiroteo, el atentado y todo lo que ha pasado, no nos olvidamos que el día de hoy vence supuestamente el plazo que el gobierno estadounidense le dio a Irán. Un plazo que hasta el día de hoy es confuso, ¿no? Porque primero el gobierno estadounidense no dio un plazo. Después Trump resulta que habló a regañadientes y dijo, bueno, sí, hemos dado un plazo. Este plazo va de 3 a 5 días. O sea, tampoco saben si son 3, si son 5, pero bueno, señores, así sean 5, esto se termina, se supone, el día de hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar todo? Para algunos la guerra se viene pues en un momento mucho más grande. Pero cuidado con todo esto que está sucediendo, porque el día de hoy también se ha empezado a hablar de la frustración de Trump, que motivó al despido del jefe de la Marina de Estados Unidos. Señores, algo tenemos claro, y esto le sucedió a Zelensky. Cuando dentro de tu ejército empiezas a cambiar a los altos mandos mientras estás en una guerra, significa que estás corriendo como pollo sin cabeza en el conflicto. De nuevo, en su momento, el gobierno ucraniano no estaba tan mal como está a día de hoy, como la pérdida masiva que ha tenido, y esto se dio, entre otras cosas, a la salida masiva, despidos, reformas masivas en la estructura militar, precisamente en guerra. Y bueno, en este caso, como hemos dicho, ¿no?, se está hablando de esto, de la frustración específicamente de Trump, que motivó al despido del jefe de la Marina de Estados Unidos. Y es que la ruptura, el punto de ruptura llegó en las últimas 2 semanas de la gestión de Pelan, según señalaron altos funcionarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Trump habría despedido al ahora ex secretario de Marina estadounidense John Pelan, que en su momento comentamos su salida, debido a la frustración provocada por el retraso en la entrega de acorazados en su plan de la Flota Dorada, según informó el día jueves el New York Times.
teniendo pues consultas con fuentes al tanto del asunto. Pean había o debía entregar el primero de los acorazados para el 2028, un plazo casi imposible. Esto no se puede conseguir, según dijeron en su momento expertos y también lo confirman altos funcionarios de defensa y del gobierno citados por el medio. Trump exigía buques que serían los más grandes, los más rápidos y 100 veces más potentes que cualquier acorazado anterior. Este ambicioso programa era el corazón de su flota dorada y Pelan había sido clave al promover la idea directamente ante el mandatario estadounidense, ¿no? El punto de ruptura llegó en las últimas 2 semanas tras la creciente frustración de Trump con la gestión, según revelaron altos funcionarios. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, y su subsecretario, Stephen A. Fenger, también argumentaron que no trabajaba en equipo y presionaron su destitución. Increíble, ¿eh? Increíble que esto esté pasando en plena guerra. Altas fuentes militares consultadas indicaron que la industria naval de Estados Unidos no cuenta con capacidad para desarrollar tales acorazados que está pidiendo Trump, ¿no? Estos acorazados dorados son un misterio, ¿no? Eso está pidiendo un elefante blanco. Y sí, pues supuestamente estos acorazados avanzados en el plazo requerido por Trump son irreales. Pelan sugirió usar astilleros europeos para cubrir el cronograma, propuesta que el presidente rechazó tajantemente, y esto terminó en su despido. O sea, imagínense cómo está de mal el escenario, qué de mal se tiene que llevar Trump con los que se supone son sus aliados, que cuando uno de sus funcionarios le dice, oye, pero a ver, podríamos tranquilamente trabajar con los europeos para crear esta flota dorada que tanto estás fastidiando en decir que tenemos. Y claro, dijo eso y Trump lo destituyó. Increíble la frustración de Trump, que intentó vender como siempre algo completamente diferente y que al final no existe. No está aquí entre nosotros. Ahora, con esto en mente y hablando precisamente de los europeos, señores, cuidado. Cuidado porque Alemania ya ha dado su primer paso hacia una participación en una misión en Hormuz. El ministro de Defensa alemán, el señor Boris Pistorius, dijo que se mantiene la promesa de participar en una misión en el estrecho de Hormuz y anunció que se desplazará en dragaminas al Mediterráneo y se les asignará un buque de mando y de apoyo logístico. En una entrevista con Rheinische Post, el titular de defensa señaló que la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas del gobierno alemán, no pueden sobrecargar sus capacidades, aunque Alemania, como una de las mayores fuerzas armadas de Europa, debe asumir responsabilidad. De nuevo, esto no viene por declaraciones de Trump ni nada, señores, son declaraciones de los propios funcionarios. Añadió que para poder apoyar en Hormuz, Berlín reducirá temporalmente otros compromisos en otras zonas de manera sensata y en coordinación con sus socios. Ay, ay, ay. Oye, Soca, pero a ver, déjenme pensar, a ver, Alemania, ¿en qué otra guerra está? ¿En qué otro escenario de conflicto está en las zonas y en las cuales tendría que coordinar con aliados? Significa que estamos hablando de una zona donde no solo Alemania apoya, sino también sus aliados. Sí, señores. Alemania va a tener que salir de Ucrania. Con esto no quiero decir que tenga tropas en Ucrania, que se sepa, ¿no? Ahí están las tropas de los mercenarios. Pero desde un punto de vista de apoyo, van a tener que salir. Increíble. Así que en la misma línea, Pistorius afirmó que la Marina alemana es muy capaz detectando y despejando minas y que esa sería la contribución prevista para una navegación libre y segura. El despliegue en la región solo es posible si contamos con un mandato del Bundestag alemán. Para ahorrar tiempo, decidimos desplegar algunas unidades alemanas en el Mediterráneo con antelación, de modo que, una vez aprobado el mandato, no perdamos más tiempo. Termino explicando, ¿no?, cuál es su decisión y por qué de repente, señores, se está metiendo en un conflicto directamente y preocupante en el estrecho de Hormuz. Algunos expertos creen que esta va a ser la debacle del gobierno alemán, mientras que otros creen que esta es una intención de intentar vender algo que Alemania ya no tiene, que es precisamente influencia. Pero bueno, a todo este escenario tan complicado de lo que está sucediendo y demás, el Financial Times ha hecho una publicación bastante interesante hablando de un comportamiento inusual de Marco Rubio contra Irán. ¿Qué ha pasado? Bueno, el medio destaca que el jefe de la diplomacia estadounidense, secretario de Estado, viaja al extranjero con menos frecuencia que sus predecesores y se concentra en frentes potencialmente exitosos. No se ensucia
no se mancha, no se embarra con todos los escenarios de la administración de Donald Trump. Así que según se comenta, Marco Rubio, a quien a veces llaman el secretario de todo, se ha distanciado deliberadamente del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y esto es cierto, ¿eh? Hemos visto participaciones de J.D. Vance e incluso de Gesed, pero no de Marco Rubio. Y se dice que lo ha hecho para no tener que rendir cuentas por un posible fracaso en las negociaciones y preservar así su posición de cara a las elecciones del 2028. No se está embarrando, no está poniendo los pies en el barro, porque después hay que rendir cuentas de este fracaso estadounidense. Cuidado que ya algunos dicen que incluso Marco Rubio, si se presenta a las elecciones y demás, va a decir que él no fue parte del fracaso de la administración anterior. Cuidado, ¿eh? Trump nos intentó vender esto como una cosa increíble cuando no lo es. Se precisa que el jefe de la diplomacia estadounidense tampoco fue elegido para mantener conversaciones con la nación persa y que todo estaría más o menos calculado para un futuro político. Marco Rubio posiblemente ya siente que Irán es un fracaso total y cuando menos se lo asocie con él, mejor. Esto es lo que dijo Stephen Walt, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. La publicación añade que tanto Rubio como el vicepresidente J.D. Vance son considerados los probables sucesores del presidente Donald Trump y que es Vance quien está liderando actualmente las negociaciones con Teherán. Entonces, si aquí hay un error o un fiasco, bueno, adiós a Vance, ¿no? En caso de que el diálogo fracase, la responsabilidad recaería sobre Vance, lo que termina beneficiando a Rubio. Es decir, que Rubio supuestamente está jugando seguro. Según el Financial Times, el secretario de Estado viaja al extranjero, como dijimos, ¿no? Con menos frecuencia que sus predecesores y, bueno, pues se concentra en aquellos frentes que pueden ser percibidos como exitosos o, bueno, para salir a decir que él ha hecho tal o cual cosa y que lo ha logrado. Solo éxitos, al mejor estilo de Trump. Otra cosa notable es que Rubio ocupa simultáneamente los cargos de secretario de Estado y también es asesor de seguridad nacional. Solo una persona ha ocupado ambos cargos a la vez antes que él, el señor Henry Kissinger. Cuidado, pero a diferencia de Rubio, él lo controlaba todo. El periódico hace notar además que Rubio se sentó impasible en un sofá dorado mientras Trump y Vance discutían con Zelensky en el despacho Oval el año pasado. ¿Se acuerdan de la foto donde se dijeron de todo? Bueno, Marco Rubio estuvo calladito mientras Vance y Trump, bueno, pues reventaban a Zelensky, ¿no? Una reciente encuesta informal realizada por los asistentes a la Conferencia de Acción Política Conservadora mostró que, aunque Vance sigue siendo el candidato preferido para el 2028, la intención de voto de Rubio saltó de solo 3% en el 2025 a 35% este año. Pues es un montón. O sea, más de 30% es una cifra bastante interesante. Y bueno, y entonces, Dios no lo quiera, ¿qué pasa si fracasan las negociaciones? Bueno, entonces J.D. Vance fracasó, no cumplió con lo prometido, dijo un asesor republicano de alto cargo. Rubio sale ganando. El medio político también reportó este mes que el círculo de Trump empieza a ver a Rubio, y esto lo comentamos en su momento, como un aspirante serio para las próximas elecciones presidenciales del 2028. El medio atribuye ese cambio a su manejo de las crisis exteriores, su cercanía al presidente y su capacidad para evitar episodios que dañen políticamente a la Casa Blanca. Aunque subraya que, bueno, pues el vicepresidente J.D. Vance continúa siendo el principal favorito en las encuestas y dentro del partido. Pero claro, si las discusiones, negociaciones no llevan a ningún sitio, ahí sí que se le va a complicar un poquito a J.D. Vance, que de hecho algunos dicen que el favorito de Donald Trump es precisamente Marco Rubio, ¿no? Así que vamos a ver, porque si algo tiene Rubio, y esto hay que reconocerlo, es una agenda agresiva en contra incluso de Cuba, de su gente, ¿no? Así está la situación. Y como siempre lo hemos dicho, es triste volverlo a decir, pero es que es una realidad, señores. Todo esto tristemente son cálculos políticos. Aquí no hay nada más que cálculo puro y duro para ver si esto beneficia o no. Y siempre lo hemos dicho, a pesar de que la geopolítica, una carga importante es la prioridad por tu propio país, ¿no? Pisoteando lo de los demás. También es cierto que muchas veces se habla de intereses personales, pisoteando tu propio país. Así que ya hay algunos que así definen a Marco Rubio. Lo único cierto es que hay pugnas de poder dentro de Estados Unidos, lo cual demuestra un escenario lamentable.